Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa, de manera especial. Muy buenas tardes a los auxiliares, a las auxiliares de educación, un actor clave en los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hago énfasis en este actor? Porque el día de hoy hemos hecho una convocatoria del Ministerio de Educación para justamente socializar la resolución viceministerial número 107-2021, Ministerio de Educación, publicada recientemente en el diario oficial El Peruano, el 8 de abril, para ser más exactos. ¿De qué se trata? Se trata de nuevas disposiciones sobre licencias, permisos y demás aspectos laborales del auxiliar de educación. Hemos hecho que esta norma responda a ese contexto de pandemia y brinde mayores facilidades a nuestros auxiliares. Pero no me voy a adelantar. Quiero saludar a toda la comunidad educativa que el día de hoy se está dando cita en el portal del Ministerio de Educación, así como también en el portal de Facebook de Perú Educa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a explicarles brevemente que desarrollaremos 5 momentos en esta transmisión. En cada uno de ellos destacaremos temas importantes, como por ejemplo reasignación, destaques, licencias y permisos, como la nueva norma gestiona de manera más ágil estos procesos para nuestros auxiliares en todo el país. Para desarrollar cada uno de estos bloques está con nosotros ya la especialista normativa del Ministerio de Educación, me refiero a la doctora Luz Consuelo Castañeda Cornejo. Doctora, muy buenas tardes. Usted integra la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Minedu y ha tenido la responsabilidad de construir esta norma para brindarles, decíamos ya, antes de empezar, mayor agilidad a los procesos. Bienvenida. Bien, gracias Edu. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a los auxiliares y las auxiliares de educación esta tarde. Como ya lo mencionó Eduardo, mi nombre es Luz Consuelo Castañeda Cornejo, soy abogada de la Dirección Técnico Normativa de Docentes y agradezco la asistencia o la concurrencia a este streaming y asimismo aprovecho para hacerles extensivo el saludo del director, el señor Carlos Niño Silva Flores, director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Espero que se encuentren bien de salud y también del mismo modo sus familiares. En esta oportunidad vamos a desarrollar, explicar la resolución viceministerial 107 del 2021 a efectos de que podamos comentar, podamos presentar cuáles han sido las disposiciones que se han aprobado con esta norma que regulan las situaciones administrativas de los auxiliares de educación y otros aspectos laborales. Bien. Doctora, la interrumpo solamente para mencionar a quienes ya se conectan a esta transmisión en vivo, que pueden plantear sus preguntas a través del chat del Facebook, en donde están siguiendo ustedes la transmisión. Los invito a colocar las preguntas para en el último bloque de la transmisión poder dar respuestas a sus interrogantes. Los invito de ya a poder plantearnos cuáles son estas dudas que ustedes tienen, auxiliares de educación, respecto a la resolución viceministerial 107-2021, de la que ya ha hecho locución la doctora Luz Consuelo. Adelante, doctora. Iniciamos entonces este en vivo para toda la comunidad educativa en el país. Vamos a hablar sobre estas nuevas disposiciones que impactan en los aspectos laborales de los auxiliares de educación. Empezamos entonces con el primer bloque. Okay. Bien. En principio, recordar y reiterar que la resolución viceministerial sobre la cual vamos a explicar esta tarde es la 107 del 2021, que regulan las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué regula y qué beneficios trae este nuevo documento normativo? El objetivo es establecer disposiciones y procedimientos que regulen las situaciones administrativas y los aspectos laborales del auxiliar de educación, de instituciones educativas de la educación básica regular y la educación básica especial, que regula. Es importante mencionar que con la aprobación de esta resolución viceministerial 107, derogamos la resolución viceministerial 052 del 2016. En ese sentido, este es el marco normativo que va a comprender todas las situaciones administrativas, los desplazamientos, aspectos laborales del auxiliar de educación, como su jornada laboral, sus funciones, requisitos generales para el acceso al cargo de auxiliar de educación. Pero entre las más resaltantes o situaciones más conocidas tenemos a la reasignación, el destaque,
la permuta, licencias, permisos y también se ha incluido algunas disposiciones sobre las vacaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que se están agilizando los procedimientos, estableciendo disposiciones que coadyuvan a generar la transparencia en todos los procesos de estas situaciones administrativas, de manera tal que hemos estandarizado los procedimientos, de forma que un auxiliar de educación en la UGEL de Jaén y en la UGEL de Río Tambo tengan el mismo plazo de atención para su solicitud. Entonces, con un procedimiento simplificado, con los requisitos simplificados, donde no le vamos a solicitar, por ejemplo, si el desplazamiento es dentro de la misma UGEL, el informe escalafonario, porque eso es un documento que obra en la propia UGEL, estamos optimizando el tiempo de la tramitación. De ese modo, también generamos predictibilidad en el procedimiento y garantizamos un debido proceso. ¿Por qué es importante que el auxiliar de educación conozca esta norma, se familiarice con ella y la maneje? Porque solo de esa forma va a saber qué derechos le asisten y dentro de cada procedimiento de situaciones administrativas va a poder saber en qué plazos, con cuántos días hábiles tiene que absolver la UGEL su solicitud, con cuánto tiempo el director de la institución educativa eleva el documento hacia la UGEL. Todas esas precisiones están en esta resolución viceministerial, por ello es importante que la puedan conocer y manejar. Ahora bien, continuamos con la primera situación administrativa que vamos a tratar esta tarde. De todas las que hemos mencionado, hemos recabado aquellas situaciones administrativas con mayor incidencia de consultas, de dudas y también de correos, llamadas, mensajes, WhatsApps que recibimos como Dirección Técnico Normativa de Docentes. Entonces, la reasignación. ¿Qué es la reasignación? Ustedes saben que es un desplazamiento definitivo del auxiliar de educación nombrado de la plaza de la cual es titular a otra plaza orgánica vacante del mismo nivel y modalidad educativa previo cumplimiento de los requisitos. En la reasignación, nosotros hablamos de que el auxiliar de educación deja la plaza donde se encuentra nombrado para poder tomar como titular otra plaza vacante orgánica. Es importante hacer indicación de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podrían solicitar o no podría ser considerada una, una plaza vacante, una plaza en condición de eventual. Entonces, tenemos la siguiente lámina, por favor. Las causales. Las causales, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hemos consignado un calendario para que sea más fácil identificar el procedimiento. Como ya lo decía, el desplazamiento es de carácter definitivo y equivale al término de la función en la entidad de origen y el inicio en la entidad de destino, sin interrupción del vínculo laboral. O sea, aquí nunca el auxiliar de educación tiene un quiebre o se produce algún desligue de la administración o del sector. Ellos continúan el vínculo intangible para que puedan solamente desplazarse hacia otra instancia, dentro o de la misma UGEL o fuera de ella. Entonces tenemos que las causales de reasignación son por situación de emergencia. Esta causal puede ser solicitada en cualquier momento del año, justamente por la característica de que son situaciones que requieren de una inmediatez en su atención. ¿Cuáles podrían ser una situación de emergencia? Por ejemplo, que ocurre un desastre natural y que por decreto el gobierno declare la emergencia de esta zona para evacuar a las personas que habitan en esta indicada zona. ¿Qué otra situación de emergencia puede darse? Puede darse de repente que el auxiliar de educación reciba amenazas que afecten su integridad física de repente porque denunció un acto de corrupción dentro de la comunidad educativa que integra, o también si está incluido dentro del registro de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. Entonces, estas situaciones son subsumidas por esta causal de situación de emergencia para que el auxiliar de educación pueda hacer uso de ellas en caso de que se encontrara dentro de algunos de estos supuestos. Otra de las causales, una también de las más solicitadas, es por razones de salud. Y en este caso van desde marzo
hasta agosto. Es importante mencionar aquí que dentro de las causales por razones de salud existen dos fases. Una primera fase que va de marzo a mayo y la otra fase que va de junio a agosto. ¿Por qué es importante indicar de que este documento normativo está incluyendo dos fases? ¿Por qué? Porque así le damos la oportunidad al auxiliar de educación de que si no pudo hacerlo entre los meses de marzo a mayo y ya reunió la documentación de su condición médica, puede hacerlo entre los meses de junio a agosto. Aquí es importante mencionar que el médico de la entidad ejecutora debe emitir un informe ceñido estrictamente al diagnóstico de la enfermedad. El médico no va a decir desplácelo pues de San Ignacio a Chiclayo. No, el médico simplemente, la entidad ejecutora, se limita a establecer la condición médica y el diagnóstico de la enfermedad del auxiliar de educación. ¿Cuál es la diferencia en este caso, no? La diferencia es que aquí ya hablamos de un comité de reasignación. ¿Qué sucedía antes? Con la 052 no había un comité de reasignación por la causal de razones de salud, era el jefe de personal. Sin embargo, con este nuevo documento normativo ya estamos incorporando que esta causal de razones de salud también sea vista por el comité de reasignación que está, que también se tiene presencia en la reasignación por unidad familiar e interés personal. ¿Quiénes integran este mencionado comité de reasignación? Aquí los miembros titulares de este comité de reasignación es un representante del titular de la entidad. ¿Quién lo preside? El segundo integrante viene a ser el jefe de personal o el que haga sus veces. Y el tercer representante es un representante de los auxiliares de educación nombrado por la organización gremial de la instancia de la jurisdicción de la UGEL, que es reconocida con ROS vigente y que tiene el mayor número de afiliados. Ahora, bien sabemos que cualquiera de estos integrantes puede presentar un impedimento o encontrarse de vacaciones y de forma que no le pueda ser posible ejercer como un integrante de esta comisión. En ese caso, los miembros alternos, ¿quiénes son? Los miembros alternos es, en principio, el jefe del área de gestión administrativa o el que haga sus veces, quien será el presidente. Ahora el segundo integrante sería un especialista del área de personal o un técnico del área de personal. Y finalmente también el tercer integrante es un representante de los auxiliares de educación nombrados designado por la organización gremial de la instancia de la jurisdicción de la UGEL con el mayor número de afiliados. Podría suceder que en algún supuesto no se tenga un, una presencia de una organización gremial en la jurisdicción de la UGEL. En ese caso, simplemente integrarán en la comisión, el comité de reasignación, los dos primeros integrantes que he mencionado y el voto dirimente lo tendrá el presidente conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, es importante también mencionar que este comité de reasignación, en el caso de la causal por razones de salud, es quien va a verificar el expediente y el cumplimiento de los requisitos y el informe médico. En cuanto se acredite los requisitos, se procederá con la adjudicación del auxiliar de educación en una plaza vacante. En caso de no acreditar los requisitos o el diagnóstico no amerite una resignación, la UGEL, en un plazo no mayor a 30 días, comunica por escrito al auxiliar de educación de la situación, notificándole debidamente. Ahora bien, la siguiente causal es por unidad familiar e interés personal, que vamos a abordar más adelante con mayor detalle, y la de racionalización. Es importante mencionar aquí que la causal de reasignación por racionalización está específicamente desarrollado en la resolución viceministerial 307 del 2019. Por lo tanto, esta causal de reasignación tiene una norma específica que no es la que estamos desarrollando en este momento. Ahora bien, pasamos entonces con la siguiente lámina para ver cómo se produce la reasignación por unidad familiar e interés personal
que es la que tiene mayor número de solicitudes en el año. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es acreditar 3 años de nombrado como mínimo y acreditar 2 años de permanencia en la última plaza de la cual es titular. Aquí, este requisito de los 2 años de permanencia se ve reducido a 1 si estamos hablando o se tratase de un auxiliar de educación que labora en zonas consideradas como rurales, frontera o del BRAE. El informe escalafonario para reasignación deberá tener una antigüedad máxima de 30 días calendarios y debe considerar el tiempo de servicios oficiales hasta el 31 de agosto. En el caso de que la causal sea por unidad familiar, resulta indispensable acreditar el vínculo de parentesco. En este caso, para el cónyuge del auxiliar de educación, se necesitará el acta de matrimonio y, si fuera conviviente, la resolución judicial de unión de hecho o la inscripción en los registros públicos de esta unión de hecho. Continuamos. Bien, dentro de la reasignación por unidad familiar e interés personal, hablamos de 2 etapas, una etapa regional y una etapa interregional. En la etapa regional hay 2 fases, 2 momentos de esta fase. Ahora bien, la presentación de la solicitud, tanto en el caso de unidad familiar e interés personal, la de salud y también en situaciones de emergencia, siempre debemos declarar que es a petición de parte. Es decir, aquí tiene que haber un auxiliar de educación interesado que con voluntad presenta su solicitud y se presenta el procedimiento. Ahora, esta solicitud es presentada ante la UGEL de destino, quien verificará el cumplimiento de los requisitos, los documentos presentados y calificará. El comité de reasignación dará un puntaje a la calificación de expedientes teniendo un cuadro de méritos preliminar. ¿Por qué decimos preliminar? Porque es publicado por el comité de reasignación a efectos de que los auxiliares de educación conozcan cuál es el puntaje que ha sido otorgado. Y si ellos no se encontraran conforme con esa calificación, con esos resultados preliminares, tengan la oportunidad de presentar un reclamo y el comité de reasignación pueda absolverlos por escrito. De esa forma, absueltos los reclamos, los mismos que también tienen carácter de definitivos, es decir, que no hay posibilidad de un cuestionamiento o de un recurso impugnatorio, se adjudicarán las plazas en acto público en estricto orden de méritos por el nivel educativo. En la adjudicación de plazas es importante también mencionar que si no pudiera hacerse presente el auxiliar de educación, podrá designar a un representante con una carta poder simple. Finalmente, la emisión de resolución es a través del sistema de plazas Nexus y lo cual será debidamente notificado al auxiliar de educación. Es importante mencionar que la reasignación solamente puede ser, presentarse una renuncia o un desistimiento hasta antes de la adjudicación. Aquí es muy importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque el auxiliar de educación, antes de solicitar un pedido de desplazamiento, debe analizar si a la zona donde está solicitando este movimiento le es conveniente, corresponde al interés por el cual él se está desplazando, porque ¿qué ha ocurrido históricamente? Ha ocurrido de que el personal se desplaza y encuentra que no era como esperaba. Entonces pretende renunciar a una adjudicación donde ya no es posible, porque como decíamos al principio, se trata de un desplazamiento definitivo y por lo tanto debemos recordar que al adjudicarnos le hemos quitado la oportunidad a otra persona que estaba en el cuadro de méritos como aspirante a una plaza vacante. ¿De acuerdo? Ahora, en el sentido de que en la etapa regional tenemos 2 fases, es importante mencionar que para la primera fase se considerarán las plazas vacantes orgánicas hasta la segunda semana de septiembre. Ahora bien, en la segunda fase, dentro de la etapa regional, se considerarán las plazas declaradas desiertas de la primera fase
además de las plazas que han quedado vacantes por los auxiliares de educación que sí lograron adjudicarse y que por lo tanto están dejando su plaza de origen. Ahora bien, continuamos con la siguiente lámina, por favor. Destaque. Edu, no te escuchamos. Gracias por notarlo, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa de cambio de enfoque. Ha sido clara y explicar, ha habido un detalle con el PPT, es etapa regional y etapa interregional. Ciertamente para poder aclararlo, porque había un texto en el PPT que podría generar confusión, vamos a iniciar entonces otra situación administrativa que también es importante para los auxiliares de educación. Me refiero al tema de destaques. Entonces, continuamos con el segundo bloque de esta transmisión. Y no olviden, por favor, colocar sus preguntas ya en el chat de comentarios de la plataforma desde donde usted sigue esta transmisión en vivo. Continuamos con el segundo bloque. Ok, muchas gracias, Eduardo. Bien, continuamos con el destaque. En el caso del destaque, a diferencia de la reasignación, hablamos de un desplazamiento temporal y excepcional de un auxiliar de educación nombrado a una plaza vacante presupuestada del mismo nivel y modalidad de la misma u otra UGEL para desempeñar el mismo cargo. Aquí resulta necesario detenerme un momento y recordarles. El destaque de un auxiliar de educación es para desarrollar la misma función de auxiliar de educación. Yo no voy a destacar a un auxiliar de educación para hacer labor docente. No voy a destacar a un auxiliar de educación para ser personal administrativo. No. El destaque es en el mismo cargo en el que se encuentra nombrado. Se otorga previa autorización de la entidad de origen y a solicitud de la entidad de destino, considerando la necesidad institucional, las razones de salud y la unidad familiar. Ahora bien, continuamos en la siguiente lámina. ¿Cuáles son las características? Las características es que se otorga por un periodo máximo de 2 años continuos. Aquí, la continuidad se verifica respecto al año. Es decir, hoy, 2021, y el siguiente año, 2022, yo contabilizo 2 años continuos. Si el auxiliar de educación este 2021 fuera destacado durante un mes dentro de este año 2021, yo ya lo computo un año. Si el próximo año, 2022, el auxiliar de educación es destacado de marzo a diciembre, ahí estarían computados los 2 años. Nuevamente repito, no no tiene diferencia o no resalta el hecho de cuánto es el periodo de destaque en cada año, sino la continuidad de los años. Ahora, ¿por qué causales se solicita? Por necesidad institucional, unidad familiar y salud. Para una nueva solicitud de destaque, en caso de haber agotado los 2 años continuos mencionados, tendrán que transcurrir 3 años calendarios. En el mismo ejemplo que les acabo de mencionar, si el auxiliar de educación se destacó en el 2021 un mes, en el 2022 de marzo a diciembre, él no podrá ser destacado en el 2023, en el 2024 ni en el 2025, pudiendo presentar recién una petición de destaque en el 2026. Ahora, es importante también mencionar que esta situación de destaque no es potestativo de la UGEL. ¿Qué significa que es potestativo? Que está dentro de su facultad decidir autorizarla o no. Por lo tanto, si el auxiliar de educación, aun cuando presente toda la documentación que acredite la causal, no existe una obligación por parte de la instancia o la UGEL de autorizarla. En ese sentido también es que el procedimiento ha establecido todo un paso a paso para que los destaques no sean mal utilizados, porque antes solamente era posible destacarse a quién, al auxiliar de educación que de repente tenía la simpatía del director de la institución educativa o la simpatía del auxiliar de educación, mientras que a veces los demás, como de repente le cuestionaban a una situación de gestión, no tenían o no le autorizaban el destaque. Por eso es que en este caso el procedimiento necesita
de la autorización de la institución educativa de origen, la conformidad de la UGEL de origen, y si fuera a otra UGEL, la conformidad de la UGEL de destino y la conformidad del director de la institución de destino. Aquí, en el destaque, lo que presenta el auxiliar de educación es una petición, y es una petición al director de la institución educativa de destino, o sea, a donde él se quiere desplazar. Si el director de institución educativa de destino está conforme y le acepta la documentación al auxiliar de educación, le suscribirá la conformidad y lo elevará a su UGEL. Si estamos hablando dentro del desplazamiento dentro de una misma UGEL, la UGEL de dar conformidad le solicitará a la institución educativa de origen que otorgue la autorización. Con eso, la UGEL podrá emitir el acto resolutivo que autorice el destaque. Es importante mencionar de que el auxiliar de educación no puede desplazarse sin el acto resolutivo bajo el brazo. Si no tiene el acto resolutivo, no puede desplazarse. Él sigue siendo titular de la plaza de origen. Solo el documento de la UGEL podrá sustentar que él asuma otra plaza temporalmente. Ahora bien, desde el momento de la presentación de la petición del auxiliar hasta el momento de la resolución, ya sea autorizando el destaque o denegándolo, solamente podrán transcurrir 30 días hábiles. La UGEL de destino emite el acto resolutivo y notifica la UGEL de origen en un plazo máximo de 3 días hábiles. Ahora bien, en caso de denegación, la IGED comunica mediante oficio y devuelve el expediente en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Eso es lo que corresponde a destaque. Cabe mencionar que con esta nueva norma también se ha establecido un plazo máximo de presentación. Así es que los auxiliares de educación que pretendan solicitar un destaque para el siguiente año 2022 podrán presentar sus peticiones ante las instituciones educativas de destino hasta la segunda semana del 2021. ¿Por qué? Porque la norma dice hasta la segunda semana de noviembre del año anterior al que se pretende desplazar. Bien, continuamos por favor con la siguiente situación. Muchísimas gracias, doctora. Quería hacer una pausa para resaltar algunas ideas, fuerzas que usted ha mencionado respecto a este tema. El hecho de acreditar, de que el auxiliar acredite los documentos, los requisitos, no garantiza ni obliga a la que la IGED, en este caso la IGED, otorgue la autorización o conformidad a la petición. Eso me parece importante porque la mera tramitación, hasta no tener el acto resolutivo, no implica una aprobación, es lo que quiere decir. Eso me parece importante dejarlo en claro y además que eso se otorga por un periodo máximo de 2 años continuos. Vamos a continuar entonces con la siguiente situación administrativa, pero hay que resaltar esas ideas fuerzas que usted ha mencionado. Entonces, continuamos con el siguiente bloque y vamos a conocer un poco más de estas situaciones administrativas que impactan en las situaciones laborales de nuestros auxiliares de educación. Continuamos entonces con el siguiente bloque, licencias. Bien, la licencia es un derecho del auxiliar de educación para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. Se otorga a petición de parte y está condicionada a la conformidad institucional. Puede ser con goce o sin goce de remuneraciones y se formaliza mediante resolución de la UGEL. Continuamos, por favor. Bien, en esta lámina ustedes podrán ver el listado tanto de licencias con goce de remuneraciones como la de sin goce de remuneraciones. Las licencias con goce de remuneraciones aplica o es un derecho tanto del auxiliar de educación nombrado y contratado. ¿Cuáles son? Por incapacidad temporal, por enfermedad grave o terminal de familiares directos, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiares directos, siniestros, capacitación organizada y autorizada por el MINADU o el gobierno regional, asumir representación oficial del Estado peruano, por citación expresa judicial o militar, por representación sindical, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal como un máximo de un día de trabajo semanal, y por asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Como podrán ver, se han incluido
aquellas licencias que tienen rango de ley, ¿no? Como el tema de la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, el tema de la enfermedad grave, también de los familiares directos. Ahora bien, en el caso de la licencia sin goce de remuneraciones, solamente aplica para los auxiliares de educación nombrados. Ellos pueden solicitar por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por desempeño de funciones públicas, por elección o por asumir cargos políticos o de confianza, por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. Continuamos, por favor. En la siguiente lámina podremos ver el tipo de la de la licencia por incapacidad temporal, que en el contexto que estamos ahorita de emergencia resulta ser una de las que más incidencia o peticiones hemos recibido y reciben las UGELes a diario, ¿no? La solicitud debe presentarse en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la contingencia. Excepcionalmente, para el caso de los auxiliares de educación que laboren en zona rural o BRAE, pues, se podrá presentar en un plazo de 5 días hábiles. Se acredita con el CIT, que es el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, o el certificado médico por los primeros 20 días en el año. En el caso de que se tratara de un certificado médico, además de este documento deberá adjuntarse el recibo por honorarios de la atención médica o el recibo de pago de la atención médica, además de la comprobante por la compra de medicina. A partir del día 21, resulta indispensable contar con el certificado de incapacidad temporal por el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el empleador, es decir, su UGEL, solamente paga los primeros 20 días de incapacidad. El día 21 empieza a ser subsidiado por eSalud. Entonces, el documento que autoriza a otorgar una licencia por un periodo a partir del día 21 en adelante, solamente se hace en mérito a un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Es importante indicar esto para que el auxiliar de educación tenga conocimiento y pueda gestionar esto con oportunidad para su presentación, de modo tal que no se genere de repente una situación de que lo presente fuera de plazo y ya se haya generado un descuento de su remuneración. Ahora, de no cumplir con la presentación del certificado médico CIT, según corresponda, la UGEL denegará la licencia, procediendo a realizar los descuentos correspondientes. En la siguiente lámina podremos ver algunas disposiciones referidas al estado de emergencia sanitaria. En el caso de los auxiliares de educación, ellos presentarán la solicitud ante el director de la institución educativa, indicando en qué plazo adjuntarán el certificado médico o CIT, debido a que en este contexto de pandemia, los establecimientos de salud no están entregando de repente con la temporalidad que normalmente lo entregaban en un contexto sin emergencia, sino que ahora se toma más tiempo. Por ello es que la norma técnica ahora está contemplando que el auxiliar de educación presente la solicitud y en la misma solicitud indique en qué plazo va a proceder a adjuntar ya sea el certificado médico o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, de modo tal que la UGEL pueda o tenga la certeza de que el auxiliar lo va a presentar, pero este plazo no puede exceder de los 20 días, nuevamente por la razón de que a partir del día 21 necesitamos el CID para que pueda ser subsidiado por eSalud. Ahora bien, los auxiliares de educación que cuenten con un diagnóstico positivo de COVID durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria deben presentar ante el director de la institución educativa su solicitud de licencia por incapacidad temporal adjuntando el resultado positivo de su prueba, pero en la misma solicitud también tendrán que indicar en qué plazo van a adjuntar el certificado médico o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Es importante resaltar que no basta con el resultado positivo de COVID. Necesitamos el certificado médico o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo para que pueda justificarse la emisión del acto resolutivo de licencia. Ahora bien, en el caso que el director de la institución educativa
tome conocimiento de un hecho o caso sospechoso de COVID, por ejemplo, ¿no? Si en mi domicilio se enferman todos y yo soy la única que no presenta síntomas, yo soy un caso sospechoso. Entonces, en ese caso sospechoso, tenemos también que remitirnos a la resolución ministerial del MINSA, la 972. En esta resolución ministerial le establece una obligación al empleador de correr traslado o comunicar al establecimiento de salud para la asistencia del personal que esté como caso sospechoso. Sin embargo, para mí que no he presentado síntomas y para poder acceder a la licencia, tengo también que tener o que poder reunir el descanso, para este descanso médico del que habla la 972, en nuestra norma, en nuestro sector, se va a tramitar como una licencia por incapacidad temporal. Para ello, nuevamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos el certificado médico o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Bien, continuamos, por favor. En la siguiente lámina. Bien, esta es otra de las causales de licencia que desgraciadamente también tiene mayor incidencia, que es por enfermedad grave o terminal o por accidente grave de familiares directos. Aquí es importante mencionar que es el certificado médico el documento que indicará si la condición médica del familiar directo puede ser considerada como enfermedad grave o terminal o accidente grave. En este caso, el auxiliar de educación, además de este certificado médico, tendrá que acreditar el vínculo de parentesco y si la documentación fuese presentada de manera separada, por decirlo así, ¿no? Porque de repente yo hoy solamente tengo de que se accidentó mi esposo y solamente mi acta de matrimonio y mi solicitud la presento. Hasta 2 días después tengo hábiles para poder adjuntar el certificado médico con la indicación de que la condición médica de mi esposo es por accidente grave. Bien, entonces, si en el caso que este informe médico o este certificado médico no indique que el accidente de mi esposo no es grave, ¿qué sucede con los días que yo ya falté como auxiliar de educación? Bueno, en este caso, esas ausencias no serán tramitadas para un descuento remunerativo, sino que tendrán que ser coordinadas con el director de la institución educativa para hacer la recuperación de las horas dejadas de laborar. Continuamos. Bien, la licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. Aquí el documento normativo ha distinguido si el fallecimiento ocurre dentro de la provincia donde el auxiliar de educación labora o si ocurre fuera de la provincia. En el primer caso, de ocurrir dentro de la provincia, la licencia es por 8 días calendario y si es fuera de provincia, por 15 días calendarios. La solicitud debe presentarse el día de fallecimiento del familiar o excepcionalmente el día del retorno de la licencia, previa comunicación del auxiliar por cualquier medio. Ahora, en esta nueva modalidad de trabajo, todos tenemos los teléfonos de nuestro jefe inmediato. Entonces, en este caso, el auxiliar de educación que en su momento de repente no pueda presentar la documentación porque el familiar fallece fuera de la provincia, de todas maneras sí tiene que comunicar, aunque sea por teléfono, al director de la institución educativa para que tenga conocimiento y que luego, a su retorno, pueda regularizar esta situación. ¿Cómo se acredita? ¿Qué requisitos para esta licencia tengo? Tiene que presentarse el tema de acreditar el parentesco, tiene que presentarse el acta de defunción. En el caso, solamente por el contexto de emergencia se va a admitir que se presente el certificado de defunción o el acta de defunción en línea. Continuamos, por favor. Doctora, continuamos con el siguiente bloque, no sin antes recordar la información precisa que usted ha compartido con los auxiliares de educación, con las auxiliares de educación que se conectan en esta transmisión en vivo. Me refiero a este punto que tiene que ver con las licencias sin goce de remuneraciones. Solamente para los auxiliares nombrados, porque hay algunas preguntas respecto a ese sentido. Es importante, antes de pasar al siguiente bloque, recordar este punto, que la licencia sin goce, como usted bien lo ha informado, sin goce de remuneraciones, es un derecho que alcanza a los auxiliares de educación nombrados. Antes de continuar con el bloque de la siguiente situación administrativa,
Invito a los auxiliares, invito a las auxiliares que se han conectado a esta transmisión en directo a que puedan plantear sus preguntas en el chat de esta plataforma, en la sección de comentarios. Por favor, los invito a que puedan plantear cuáles son las dudas que les genera la resolución viceministerial 107-2021, publicada el 8 de abril, que tiene que ver con estas nuevas disposiciones sobre licencias, permisos, destaques, reasignaciones que venimos desarrollando en esta transmisión en vivo. Doctora Luz, entonces continuamos con el siguiente bloque, permisos. Bien, gracias, Eduardo. Permisos. Es la autorización del director de la institución educativa para ausentarse por horas de la institución educativa previa solicitud de parte del profesor. Se formaliza con la papeleta del permiso o con la resolución administrativa según corresponda. Continuamos con la siguiente lámina. ¿Cuáles son los tipos de permisos? Del mismo modo que las licencias, tenemos permisos con goce de remuneraciones y permisos sin goce de remuneraciones. Nuevamente, aprovecho lo acotado por Eduardo y mencionar que los permisos con goce de remuneraciones aplican para el auxiliar de educación nombrado y contratado, y los permisos sin goce de remuneraciones solo para los auxiliares de educación nombrados. En el caso de los permisos con goce de remuneraciones, son por las mismas causales que las de la licencia: por enfermedad, por maternidad, por lactancia, por capacitación oficializada, por citación expresa de autoridad judicial, militar o policial, por onomástico, por representación sindical. Y sin goce de remuneraciones por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos. Aquí es importante hacer mención, por ejemplo, ¿cuál es la novedad? De que se está incorporando el permiso por lactancia. En el caso de los auxiliares de educación, el mayor número de auxiliares es de género femenino. Entonces, en este caso, la lactancia, al incluirse dentro del documento normativo, van a tener la posibilidad de poder hacer exigible el permiso, ya sea al ingreso o a la salida de su jornada, por una hora, para poder atender a su menor hijo. ¿Cómo se tramita? ¿Qué documento debe presentar la auxiliar de educación? La solicitud debe estar dirigida al director de la institución educativa, con una antelación mínima de 15 días hábiles al término del periodo postnatal. Es decir, mientras que el auxiliar de educación todavía esté de licencia por maternidad de los 98 días, que son 49 de pre y 49 de postnatal, cuando esté todavía en el uso de su licencia por maternidad del periodo postnatal, 15 días antes de que ésta concluya, deberá presentar la solicitud al director de la institución educativa, adjuntando el acta de nacimiento del menor, indicando la hora de permiso a elegir a razón de una hora diaria al inicio o al término de su jornada laboral. El director de la institución educativa, en un plazo máximo de 2 días hábiles de recibida la documentación, deberá remitirlo a Recursos Humanos de la UGEL. Una vez remitida la documentación, la UGEL expedirá el acto resolutivo en un plazo no mayor de 5 días hábiles. La auxiliar de educación que inicie vínculo laboral y se encuentre en etapa postnatal deberá presentar su solicitud al director de la institución educativa en un plazo máximo de 3 días hábiles desde su adjudicación, debiéndose observar el procedimiento del párrafo que les acabo de mencionar. Le corresponde el auxiliar de educación nombrada y contratada independientemente del número de horas contratadas. Es importante recordarles estos. No existe una discriminación porque de repente la auxiliar de educación contratada no tiene la jornada completa, sino solamente una fracción de ella. Del mismo modo le corresponde la hora completa al inicio o al término de su jornada. Es muy importante que recuerden esto. En el caso de los auxiliares de educación que tengan doble vinculación, solamente podrá ser efectivo este permiso por lactancia en una sola institución educativa. ¿Cuál es otra de los permisos que también tenemos incorporados, ¿no? Por ejemplo, por situación expresa de la autoridad judicial o militar o policial.
¿Qué sucedía normalmente antes, no? Que el auxiliar de educación de repente tenía una situación de la autoridad judicial, pero la autoridad judicial no se encontraba en la localidad donde estaba la institución educativa donde él laboraba, sino que estaba en otra provincia donde era citado. En ese caso, existe una idea de que se trata de un permiso. Aquí ya no podríamos hablar de un permiso. ¿Por qué? Porque si la ausencia del auxiliar de educación de la institución educativa supera de un día, hablamos de licencia. Si fuera solamente por horas dentro de la jornada, hablamos de un permiso. Es importante que hagamos esta diferenciación a efectos de que puedan hacer correctamente la solicitud y de esa manera no perjudiquemos el servicio educativo. Ahora bien, en el caso del permiso con goce de remuneraciones por onomástico, es importante mencionar que es el mismo día en el que cumple años el auxiliar de educación, salvo que este día caiga en un día no laborable, sábado o domingo, y en ese caso será tomado el día hábil inmediato siguiente. Ahora bien, en el caso de los permisos sin goce de remuneraciones, que solamente aplica para auxiliares de educación contratados, por motivos particulares, este permiso tam también tiene la potestad, la UGEL, de establecer si lo otorga o lo deniega, porque aquí siempre va a haber un tema de razón del servicio. Esta es una definición que estamos incluyendo en la norma técnica, en la cual se está hablando de que el, el director de la institución educativa tiene que evaluar si la autorización de este permiso o de esta licencia sin goce de remuneraciones justifica que pueda haber un perjuicio al servicio educativo. Si no existe, se puede autorizar, pero si existe algo objetivo que perjudique el servicio educativo, el director puede denegarla, puede diferirla o puede reducirla. Bien, continuamos, Edu. Bien, el permiso por enfermedad. Se concede al auxiliar de educación para concurrir a las dependencias de e-salud, MINSA o centros de salud debiendo su retorno acreditar la constancia de la atención médica respectiva firmada por el médico tratante. En todas las atenciones médicas, al menos de e-salud y el MINSA, siempre hay un formatito que el médico que te brinda la atención lo firma. Y ese es el que tiene que adjuntar el auxiliar de educación para poder justificar su permiso por enfermedad. Ahora bien, el auxiliar de educación debe presentar esta solicitud escrita o virtual al director de la institución educativa como mínimo el día anterior en el que pretende hacer uso de este permiso, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados. Ya se trate de una atención que requiera pues atención médica inmediata, ¿no? Y concurra a un centro médico justamente por la urgencia que presenta su condición médica, ¿no? Cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público o privado, el auxiliar de educación a su retorno, dentro del primer día hábil siguiente de realizada su atención, debe presentar el recibo por honorarios de la atención médica o el recibo del profesional, perdón, o cualquier comprobante de la atención médica, la copia de la receta médica o la copia de la orden de exámenes. Bien, tenemos una lámina más. Bien, creo que esas son las principales situaciones administrativas del auxiliar de educación. En el siguiente bloque vamos a absolver todas las consultas, así es que les pido por favor puedan plasmar lo que haya quedado duda, aquello que solicitan que se dé una mayor aclaración, sin antes recordarles que en esta lámina estamos indicando un correo electrónico. Este correo electrónico es de una especialista, Liliana Chávez, que es quien tiene a cargo al personal auxiliar de educación y que absolverá sus consultas de la manera más pronta posible. Así es que por favor tomen nota del correo para que puedan hacer cualquier consulta o cualquier situación, ¿no? De la misma forma también, si tuvieran que reportar cualquier irregularidad presunta
o cualquier situación que no corresponda al debido procedimiento ni se sujete a las disposiciones de este documento normativo, también puedan hacer la denuncia respectiva para poder hacer la supervisión correspondiente. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Consuelo. Ha explicado puntualmente estas situaciones administrativas que demandan mayor gestión seguramente para los auxiliares y en las UGELs al personal a cargo de las mismas. Yo voy a repetir este correo electrónico lilchaves@minedu.gov.pe para que puedan contactar a la especialista y resolver alguna pregunta que haya quedado en el tintero luego de terminar, por supuesto, nuestro bloque de preguntas y respuestas que hayan planteado en la sección de comentarios de esta transmisión. Y también los invito a visitar la página www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/auxiliares-educación.php, porque ahí en ese espacio virtual van a encontrar no solamente la norma vigente, la resolución viceministerial 107-2021, sino también las guías que hemos preparado para que puedan gestionar de manera correcta en los plazos adecuados y con los requisitos exigidos por la norma en cualquiera de las situaciones administrativas que hoy hemos conocido. Los invito a auxiliares de educación, auxiliares, por favor, a visitar la página web de la Reforma Magisterial para que ustedes puedan descargar formatos, guías y toda la información que implica esta nueva normatividad sobre aspectos laborales de los auxiliares de educación. Vamos a continuar entonces con esta transmisión en directo. Gracias por acompañarnos a los auxiliares que se conectan de todo el país. Estamos monitoreando los comentarios y realmente nos llena de mucha satisfacción haber llegado a Cusco, Tacna, Arequipa, Moquegua, la selva peruana, Amazonas, que están comentando sus auxiliares, por supuesto, con preguntas también en la sección de comentarios. Vamos entonces al siguiente bloque de preguntas y respuestas. Bien, doctora, tenemos algunas preguntas que me gustaría ya compartir con ustedes. ¿Me permite un minuto, por favor, para poder darle orden a las mismas y poder tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que han planteado pues, los auxiliares en esta transmisión en vivo? Yo tengo ya varias preguntas de todo el país, nos llena de satisfacción tratar de responder la mayor cantidad de estas. Sin embargo, igual si no nos da el tiempo, porque la transmisión tiene un plazo para justamente poder desarrollarla, los invito a escribir al correo que ya compartimos, lilchaves@minedu.gov.pe, para poder resolverla. Doctor Consuelo, unas preguntas. Empezamos. Si el personal administrativo es considerado vulnerable, ¿quién debe realizar sus funciones? Se refiere seguramente a una situación que le impide estar para poder desarrollar el servicio educativo, quiero decir. Bien, a ver, aquí es importante detenernos y sobre todo ser bastante claros en que esta presentación está desarrollando la resolución viceministerial 107, que regula las situaciones administrativas de los auxiliares de educación y otros aspectos laborales de este personal. Es importante resaltar que el auxiliar de educación no es personal administrativo. Por lo tanto, no pueden asignárseles funciones de personal administrativo. Sí, en ese sentido también hay algunos comentarios que han planteado los participantes de esta transmisión en la que nos comentan justamente si es que esa norma alcanza también a los docentes. Entonces, su respuesta va en esa línea, doctora. La RBM 107 alcanza exclusivamente a los auxiliares de educación. Exactamente, Eduardo, lo has dicho bien. Esta norma solamente es de alcance al personal auxiliar de educación y que el personal auxiliar de educación no es personal administrativo y la norma para los profesores va a salir próximamente. Estamos justamente en elaboración de este documento normativo para que, espero yo, en las próximas semanas podamos tener nuevamente un nuevo documento normativo sobre el que podamos reunirnos con el público
destinatario de este documento normativo. Bien, tenemos otra pregunta. Nos interrogan sobre a quiénes alcanza el término familiares directos. ¿A quiénes estamos haciendo alusión cuando en la norma colocamos ese término, familiares directos? ¿Hijos solamente? ¿Qué nos puede decir, doctora Consuelo? Bien, en cuanto al término de familiares directos, esta norma técnica, la resolución viceministerial 107, ha incluido un glosario de términos y definiciones. Entonces, es importante que lo puedan revisar para tener conocimiento no solamente de la definición de familiares directos, pero para el caso en concreto, se consideran a familiares directos a los hijos, independientemente de su edad, padre o madre, cónyuge o conviviente del auxiliar de educación. También se consideran a los menores de edad sujetos a tutela e incapaces mayores de edad sujetos a curatela del auxiliar de educación, conforme lo ha previsto el Código Civil. Correcto, doctora. Ha quedado claro entonces a qué familiares alcanza el término de familiares directos. Una pregunta adicional. ¿Es correcto hablar de un permiso de 2 días? No, no es correcto. Nuevamente, en este caso, tenemos que recordar, el permiso es por horas dentro de la jornada, no es por más de un día. Si ya es más de un día, es necesariamente una licencia. Correcto, entonces ahí la diferencia. Los permisos de auxiliar de educación se refieren, la 107, a horas dentro de la jornada laboral. Si no tengo certificado de incapacidad, ¿cómo puedo demostrar esta situación? A ver, aquí hemos repetido en la presentación muchas veces, ¿no? Durante los primeros 20 días de la incapacidad temporal, si usted no tiene un certificado de incapacidad, lo que puede presentar es un certificado médico. Pero nuevamente repito, eso es durante los primeros 20 días. A partir del día 21, solo puede ser acreditada con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo para que nuevamente pueda ser subsidiado su licencia, ¿no? Y puedes pedirse el acto resolutivo. Ok, continuamos entonces con las interrogantes que nos plantean los auxiliares en esta transmisión en directo. ¿Cuántos años continuos de licencia sin goce puede pedir un auxiliar nombrado? Bien, en el caso de los tipos de licencias sin goce, como tenemos diferentes causales que pueden ser peticionadas por el auxiliar de educación, cada una tiene un periodo máximo distinto que está indicado en el documento normativo. Pero asumo que en este caso, como en la mayoría, siempre suele preguntarse por el tema por motivos particulares. En este caso, el de motivos particulares tiene un periodo máximo de 2 años dentro de un periodo de 5 años. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo cuento yo los 5 años? Si ustedes se comienza a contar desde la vigencia de la ley de reforma, 26 de noviembre del 2012. Entonces, los primeros 5 años serían a noviembre del 2017. En estos 5 primeros años, el auxiliar de educación pudo hacer uso de 2 años de licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares. El segundo periodo vendría a ser del 2017 al 2022. Del 2017 al 2022, el auxiliar de educación podrá hacer uso de 2 años de licencia sin goce por motivos particulares. Pero, ¿qué sucede para el caso de repente de auxiliares de educación que se nombren a futuro? Los 5 años comenzarán a regir a partir del momento de su nombramiento. Entonces, desde la vigencia de su nombramiento, dentro de los 5 primeros años, podrá hacer uso de 2 años de licencia sin goce de remuneraciones. Doctor, ¿hacen una diferencia respecto a la norma que ya no está vigente por la entrada en vigencia de la norma 107 respecto a que en la norma 107 mencionan se estarían añadiendo 30 minutos como máximo para el ingreso y salida, teniendo en cuenta los turnos de mañana, de 8 de la mañana y 1:30 se estaría excediendo la jornada de los auxiliares en más de 6 horas diarias? A ver, en el documento normativo se ha establecido de que no se puede exceder de la jornada máxima de 6 horas diarias, que también estaba indicado en la norma anterior.
Entonces, en el caso de presentarse alguna situación distinta a la que estamos manifestando en esta presentación, a lo que está señalado en el documento normativo, es importante que el auxiliar de educación que considera esto lo reporte, porque no solamente es suficiente con indicar no se cumple, ¿no? Necesitamos hacer la supervisión respectiva y poder corroborar que efectivamente hay una vulneración del marco normativo y que nosotros tenemos toda la competencia como Dirección Técnica Normativa de Docentes para supervisar esto y poder establecer o recurrir para que se hagan las acciones correctivas necesarias y no se vulnere el marco normativo vigente. Muy bien, Gonzalo. Entonces, respondiendo a las preguntas que nos han planteado en la transmisión el día de hoy, tengo una interrogante, doctora Consuelo, y hacen algunas críticas respecto al plazo para presentar las licencias por salud o fallecimiento de algún familiar. ¿Podríamos detallar cuáles son esos plazos de repente para que queden claros y lo ágil que es ahora, en todo caso, con la nueva norma que estamos presentando hoy? A ver, en cuanto al tema de los plazos para presentar el, por el caso de licencia por incapacidad temporal, lo habíamos dicho en la presentación, ¿no? El auxiliar de educación tiene 2 días hábiles desde la contingencia para presentar la solicitud de licencia. Si hablamos en el caso de una zona rural o zona BRAE, el plazo se amplía justamente por la dificultad, porque en la zona no hay de repente conexión, no hay luz todo el día, entonces se amplía el plazo a 5 días hábiles. Ahora más que nunca que estamos en una situación donde se han ampliado las modalidades de trabajo, es más rápido la comunicación. O sea, si bien estamos distantes físicamente, la comunicación se está haciendo más rápida y es más fácil comunicar. Ahora bien, nuevamente resaltar de que si el auxiliar de educación al momento de la solicitud no tiene el certificado médico, no tiene el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, puede indicar en su solicitud que va a tomar los 20 días que le da la norma para poder agenciarse del certificado médico o del certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Esto antes no estaba regulado. Si usted, auxiliar de educación, presentaba la solicitud a la UGEL y no adjuntaba en la primera presentación tanto su solicitud como la documentación que acredite su condición médica, es decir, su certificado médico o su CID, simplemente la UGEL le rechazaba y no les pedía el acto resolutivo. Hoy se está estableciendo normativamente un plazo razonable de 20 días y no se podría dar más. Nosotros de repente podríamos querer dar 40 días, pero no es posible nuevamente porque a partir del día 21 hablamos de un subsidio que lo hace salud. Entonces, como es otra entidad, tenemos que sujetarnos a las normas correspondientes. Y para no perjudicar tampoco al auxiliar de educación, es que a partir del día 21 se hace indispensable que cuente con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Tenemos algunas interrogantes adicionales. ¿Un contratado no tiene derecho a los permisos o licencias con goce de remuneraciones? A ver, las licencias y permisos con goces de remuneraciones son derechos que corresponden tanto a los auxiliares nombrados y contratados. Solo en el caso de las licencias y permisos sin goce, solo es para el auxiliar de educación nombrado, pero las que son con goce es para el personal auxiliar de educación nombrado o contratado. En ese sentido, doctora, también tenemos otra pregunta sobre los onomásticos. ¿Solo le dan a los nombrados el beneficio o también a los contratados? Nuevamente, aquí se complementa con la pregunta anterior. Como el permiso, perdón, por onomástico, la consulta por onomástico está referida a una licencia y permiso con goce de remuneraciones, son derechos que corresponden tanto a nombrados como contratados. Ok, seguimos dando respuestas a nuestros auxiliares que se han dado cita a esa transmisión en vivo.
Tenemos la siguiente interrogante. ¿Podrían indicarnos cuáles son las funciones del auxiliar de educación durante el tiempo de trabajo remoto? De repente esta pregunta puede ser respondida, doctora, cuando tengamos ya publicada la nueva norma respecto al trabajo remoto en el sector. A ver, en el tema del trabajo remoto, es importante mencionar que la resolución viceministerial 107 solamente hace mención a las funciones del auxiliar de educación. Ahora bien, como bien lo acabas de mencionar, estamos en el trámite de sacar una nueva norma de trabajo remoto tanto para profesores y auxiliares de educación, ¿no? Que debe también estar aprobándose de repente en la próxima semana. Entonces, en tanto no existe ese nuevo marco normativo, nos regimos por la resolución viceministerial 097 y la modificatoria la 098. Clarísimo, doctora. Seguimos entonces tratando de dar respuestas a las interrogantes de nuestros participantes en esta transmisión. Tenemos la siguiente interrogante. Por ser una fecha importante respecto, a ver, permíteme darle lectura tal cual la han planteado. Una observación respecto al permiso por onomástico. Tiene que constituirse en su institución educativa por ser una fecha importante para la persona, estar junto a sus familiares. Pero ¿qué pasa si el cumpleaños es en febrero? Plantean la pregunta un participante a esta transmisión, doctora. A ver, en el caso de los cumpleaños que se celebran en el mes de febrero, si este recae en un día no laborable, es importante aquí tener en cuenta que el descanso físico será el primer día hábil siguiente sin descuento. Entonces, en este caso, en febrero, el auxiliar de educación se encuentra de vacaciones, si estamos hablando de un auxiliar de educación nombrado. Por lo tanto, no hay ninguna obligación de presentarse a la institución educativa. Bien, clarísima la respuesta que nos da la especialista normativa del MINEU respecto a estas nuevas disposiciones de las situaciones y aspectos laborales del maestro, de los auxiliares de educación. Doctora, finalmente ya no tenemos más preguntas, pero me gustaría que terminemos esta transmisión con algunas de las consideraciones importantes, las novedades de estas normas, porque estamos hablando de que agiliza los procesos. De repente hacer énfasis en este punto para terminar un poco en esta transmisión que ha sido justamente pensada para resolver las dudas que puedan generar estas nuevas disposiciones. A ver, aquí es más que todo invocar a las auxiliares de educación de que son ustedes nuestros ojos y nuestros brazos en las regiones, en las instancias de gestión educativa descentralizadas. Este marco normativo se ha trabajado de una manera muy cercana al auxiliar de educación porque desde el 2016 hasta el momento se han recogido una a una de aquellas peticiones que durante estos años no hemos podido absolver porque no teníamos el marco normativo habilitante. Todas estas disposiciones, estos malestares han sido recogidos y han sido plasmados normativamente, como les decía al inicio, para garantizar un debido procedimiento en tutela de los derechos del auxiliar de educación. Entonces, invocamos a ustedes, auxiliares de educación, para que en el caso en que no se cumpla este marco normativo, no se respeten los plazos que hemos colocado en el marco normativo, ustedes sean quienes expongan estas situaciones a través de un correo. Ustedes ya no quieren que se tome su titularidad, su nombre sobre el reporte que hagan. A través de un correo que le hemos reportado de lilchaves@minedu.gov.pe, nosotros de oficio podemos hacer la situación, la supervisión para verificar esta situación, para poder pedir el informe correspondiente, de tal manera que la UGEL sepa que nosotros no estamos alejados de que el auxiliar de educación tiene en nosotros un aliado para poder hacer cumplir el marco normativo. Esta norma no es para que la UGEL la encarpete. Esta norma es para que la UGEL y el auxiliar de educación sepan a qué sujetarse, sepan a qué plazos estamos hablando de cada procedimiento. Entonces, les pido, les solicito que por favor no se conformen
con la explicación que le hemos dado en esta presentación. Lean el documento. Si quedara algo que no está claro, escríbanos al correo que le hemos indicado para que podamos absolver su consulta. De ser necesario, indiquen en su correo el número de teléfono de ustedes para que podamos llamarlos y poder explicarles. De repente, por un correo no puede ser tan fluida la comunicación, pero si nos dejan su número de teléfono, sí podemos llamar para absolver su consulta y de esa manera asegurarnos que ustedes están entendiendo correctamente la norma y que también nos están ayudando a poder hacerla cumplir y sobre todo que se respeten estos plazos. Nuevamente repito, estamos en un sistema de simplificación administrativa. Todos los requisitos se han simplificado. Muchos de los requisitos que antes teníamos que pedirle al auxiliar de educación lo acredite documentalmente, con esta norma se están tomando declaraciones juradas. Es decir, estamos aplicando los principios generales de la Ley de Procedimiento Administrativo General que habla sobre el tema de la buena fe, tanto del administrado como de la administración, que es donde se presumen que sus actuaciones son de buena fe y además del principio de veracidad en el cual ya yo como administración presumo que el auxiliar de educación me está presentando toda la documentación de manera verídica, que no me está presentando ningún documento falso. Entonces, estamos haciendo una simplificación administrativa sistemática y sobre todo teniendo en cuenta que todas las situaciones administrativas del auxiliar de educación son como un engranaje. Entonces, tenemos que velar porque todo funcione de esa forma. Y son ustedes quienes nos pueden ayudar de esa forma. No se queden callados, no permitan de que la UGEL vulnere el plazo correspondiente. Si ustedes verifican que se pasó un día, ustedes nos escriben, hacen el reporte y al día siguiente la UGEL va a estar recibiendo el oficio diciendo, estás incumpliendo un plazo, que se establezca la responsabilidad correspondiente. Entonces, por favor, lean la norma, los plazos, los requisitos están siendo flexibilizados. En el caso más ahora de pandemia, estamos los plazos acortando, dando este plazo razonable de los 20 días para el caso de las licencias por incapacidad temporal, para que puedan adjuntar dentro de los 20 días el certificado médico o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Espero haber sido clara y cualquier cosa estamos en el correo indicado para poder contactarlos y poder absolver sus dudas. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Consuelo, por haber dado respuestas a las preguntas. Solamente para responder algunos comentarios finales que se han dado en la sección de justamente comentarios y en el chat. Tiene que ver con preguntas que han planteado respecto a otros temas, por eso no las hemos transmitido. El día de hoy hemos tratado de resolver todo lo que tiene que ver con los auxiliares y sus situaciones laborales, sus situaciones administrativas en el marco de la norma 107-2021 Minedu, que fue publicada el 8 de abril en el diario oficial El Peruano. Por eso algunas de las preguntas que tienen que ver, por ejemplo, inclusive con ley de la reforma, no las hemos transmitido a la doctora Consuelo para priorizar las que sí tienen que ver con el objetivo de esa transmisión. Sin embargo, igual las invito a poder escribirnos al correo del especialista Liliana Chávez. El correo es L y latina L Chávez, todo de corrido, @minedu.gov.pe, para poder resolver alguna duda en torno al marco normativo que hemos conocido el de hoy. Y de igual manera, por favor, visiten la siguiente página web, no solamente para que descarguen la norma y puedan conocerla, sino también para que tengan acceso a los manuales, a las guías que hemos preparado para poder gestionar justamente estos procedimientos. Tenemos con claridad detallado a nivel de destaques, reasignaciones, permisos y licencias en sus dos modalidades, cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, a dónde debo acudir para que el auxiliar pueda hacerlo con mayor facilidad, sobre todo en este momento que vivimos una pandemia y todos y todas debemos cuidarnos. Y la virtualidad es una aliada. Muchísimas gracias, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias al equipo de DITE que hizo posible esta transmisión y al equipo de ITEN que convocó a la actividad que estamos concluyendo. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.